Y en lo que toman asiento, hermanos, y se van acomodando, abra sus Biblias conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos a hablar en este precioso día, hermanos, sobre la paciencia de Dios. Cuando hablamos de la paciencia, hermanos, en cuanto a nosotros, hay mucho que hablar. La paciencia es un don del Espíritu Santo, hermanos, es un fruto del Espíritu Santo. Es algo que todo creyente debe de desarrollar, la paciencia. Pero ¿alguna vez hemos pensado que Dios también tiene paciencia? Y que Dios es paciente para con nosotros, amados. Segunda de Pedro, capítulo 3, por favor, versículo 9. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Aquí viene, hermanos, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta escritura elimina todo argumento de aquellos que dicen: la iglesia predica que Cristo viene y no ha llegado, y han pasado generaciones y pasan los años y el Señor no viene. Bueno, este versículo responde a ese argumento, hermanos, y no solamente responde al argumento, pero lo elimina. La misericordia de Dios es grande. Pero, hermanos, eso es lo que vamos a hablar ahora. El tiempo se acorta, santos. Para ello, vaya conmigo a Números capítulo 14, versículo 18 al 19. Vamos a darle lectura a tres escrituras, hermanos, para contextualizar bien, para entender bien la paciencia de Dios, porque algunos malinterpretan la paciencia del Señor. Números 14, versículo 18 al 19. ¿Lo tienen, amados? La palabra de Dios dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, aquí viene, hermanos, tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Cuidado, hermanos. 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Nos está enseñando cómo es la misericordia y la gracia del Señor. Ahora, la misma escritura, pero dicha por el salmista en el Salmo, hermanos, 103, versículo 8. En el Salmo 103, versículo 8, es una repetición, hermanos, de Números 14, 18. Dice la palabra del Señor: misericordioso y clemente es Jehová. Ahora póngale atención a esta porción. Dice la escritura: lento para la ira y grande en misericordia. No dice que no tiene ira, dice que es lento. Los juicios de Dios son justos, y los juicios de Dios vienen sobre la tierra, y nosotros vamos al juicio de Dios. Amén, amados. No olvidemos eso. No quiere decir que Dios va a pasar por alto el pecado, hermanos. No quiere decir que Dios, hermanos, va a pasar por alto las transgresiones de todos nosotros. Antes bien, todos los que pecamos fuimos perdonados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y los que le hemos recibido y le hemos confesado y hemos nacido de nuevo en Cristo, ya no perseveramos en el pecado, porque ciertamente morimos para el mundo, morimos para el pecado y nacimos de nuevo en Cristo Jesús. ¿Me están siguiendo, amados? Ahora bien, si nosotros seguimos perseverando en la rebeldía y en nuestro pecado,
entonces el juicio de Dios vuelve a aparecer sobre nosotros. La ira de Dios, hermanos. Dios sí tiene ira. Hay gente que dice que no. Sí, ahí está en la escritura. Siempre Dios trae juicio. Siempre Dios trae, hermanos, ajuste de cuentas para todos. Porque Dios es un Dios justo. Amén, amados. Muy bien. Ahora bien, cuando hablamos de la paciencia de Dios, hermanos, estamos hablando de la naturaleza del gobierno divino. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios, esa es la manera en que gobierna, la manera en que preside, la manera en que ejerce su autoridad sobre nosotros. Ciertamente humanos somos, ciertamente faltos sí somos, cometemos errores, y gracias a Dios por su misericordia y por su gracia, que si no fuera por ella, hace tiempo Dios nos hubiera consumido con su ira, hermanos, porque despertamos la ira de Dios con nuestros actos de rebeldía. Esa es misericordia y gracia, hermanos. Entonces Él gobierna, Él, hermano, Él reina con una paciencia sobre nosotros, amados. La paciencia, hermanos, se muestra en Dios, en su carácter. Número uno, su carácter, su forma de ser hacia nosotros es pasivo, compasivo. ¿Entiende esta palabra? Pasivo, compasivo. O sea, pasivamente te espera, pasivamente te habla, pasivamente te susurra al oído, pasivamente te hace someterte a ciertas circunstancias que te hacen reflexionar. Ese es el carácter de Dios, hermano. La paciencia de Dios, hermanos, se manifiesta en sus decisiones. Cuando Dios decide ponerle final a algo, hermanos, Él toma un tiempo pacientemente. Por ejemplo, hermanos, ¿se recuerda de Nínive? Dios le dijo a Jonás: he decidido que Nínive será erradicado por su pecado. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Que vino Jonás con ardor en su corazón, con coraje, con ira, predicando el fin de Nínive, hermano. Y Dios tuvo misericordia porque fue una ciudad que se arrepintió. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Dios fue paciente para con Nínive. No así con Sodoma y Gomorra, hermanos, que se les habló, que tuvo testimonio y sin embargo, hermano, no quisieron atender. Esos son los juicios de Dios. Nadie los entiende, son un misterio. Lo que sí entendemos es que cuando Él toma una decisión, la toma en una forma paciente, no arbitraria, no, hermanos, de una forma accidental, ni tampoco de una forma brusca. Siempre Dios habla antes de traer un juicio. En su carácter, en su decisión y sobre todo en sus acciones. La palabra de Dios enseña que lo que para nosotros es un día, para Él pueden ser 1000 años. Y para lo que nosotros es 1000 años, para Él puede convertirse en un solo día. Él es dueño y señor del tiempo, hermanos. Por lo tanto, sus acciones están en sus propósitos y en su voluntad. Por lo tanto, también, hermano, hay veces que Él actúa muy lentamente y a veces nos desesperamos y decimos: Señor, este me trató mal, ¿por qué no que pase un tren por encima de él? Y no sucede nada. Ahora, el juicio para los que hacen mal va a llegar. El problema es que cuando es el juicio a mi semejante, a mis enemigos, queremos que sea ya. Pero cuando es el juicio para nosotros, digan amén, ahí cambia, le damos un giro a la moneda, ¿verdad que sí? Entonces las acciones de Dios son hechas también con paciencia, hermanos. Entonces vamos a mirar 4 puntitos aquí. El primero ya lo hemos visto. Dios muestra su paciencia en su carácter, en sus decisiones y en sus acciones. Ahora bien, la paciencia de Dios, número 2, es una oportunidad
divina. La paciencia de Dios está, hermanos, expresada a la humanidad para dar oportunidades. No es que Dios tenga por tardanza su promesa, promesa de juicio, promesa de la venida de Cristo Jesús, promesa de la gran tribulación que vendrá a la tierra. No es que Dios la retrase, es que no queriendo que ninguno sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, amados de Dios, la paciencia de Dios es una oportunidad para todos nosotros. En la paciencia de Dios, hermano, usted y yo podemos reflexionar, porque Dios nos hace reflexionar. Cuando tenemos un problema familiar, matrimonial, con los hijos, con papá, con mamá, en el trabajo, y se vuelve algo difícil de sobrellevar, angustioso, hermanos, llega el momento en que Dios nos da esa oportunidad antes de Él actuar, antes de accionar, antes de imponer, hermanos, un castigo o imponer, hermanos, una forma de corrección. Dios primeramente nos lleva a la reflexión. Ahí se manifiesta la paciencia. Y es importante que cuando Dios te permita reflexionar, lo hagas. Lo hagas porque Dios ha puesto una conciencia en ti, ha puesto un pensamiento, una mente, una interpretación, discúlpeme, un corazón, hermano, que razona las circunstancias y las situaciones. Dios te enseña a perdonar, Dios te enseña a aceptar, Dios te enseña a corregir aún tus propios errores, pero para ellos hay que aceptarlos. Ahora, para aceptarlos hay que, hermanos, reflexionar en ellos. No todos los problemas que tienen son de tus vecinos o de las personas que están en tu entorno. A veces los problemas en los cuales tú vives y experimentas no son otra cosa no más que el resultado de tu propio carácter. ¿Ya le dolió? Y Dios te hace reflexionar en su paciencia. La paciencia, la reflexión en la paciencia de Dios te va a llevar a un segundo punto: arrepentimiento. Dios nos llama al arrepentimiento y vivimos en arrepentimiento continuo porque seguimos siendo faltos, porque cometemos errores, porque somos personas muy humanas. ¿Aló? Y nos enojamos, nos irritamos, nos frustramos y a veces, hermanos, nos dejamos llevar por las emociones descontroladas y comenzamos a decir cosas indebidas que después nos metemos en problemas, porque Proverbios dice que el hombre es atrapado por sus propias palabras. Santo Dios. Entonces la reflexión es para que te lleve a una aceptación de tu falta, de tu pecado, y te lleve a sí mismo al arrepentimiento. Señor, perdóname, perdóname, Dios. Y aprender a pedir perdón a tu semejante y disculparte con aquellos que has ofendido y arreglar las cosas que están mal y acortar el distanciamiento y lijar un poco las asperezas, porque no se puede vivir en enojo ni en ira. No se puede vivir en paz así, hermano. De ahí porque el Espíritu Santo trata con cada uno de nosotros. Él trata con nosotros. Él habla a nuestro corazón, habla a nuestra conciencia. Por eso, hermanos, en la paciencia de Dios se abren oportunidades. Así es Dios. Dios quiere darte la oportunidad de una vida estable, saludable, con satisfacción, con alegría, que tengas una linda familia, que disfrutes tu vida en plenitud. Pero para ello hay que cambiarte, y para cambiarte se te tiene que hacer reflexionar, para que luego te arrepientas.
Entonces, esto no termina aquí, porque la paciencia es una oportunidad divina que te hace reflexionar, que te hace arrepentirte, para número 3, hacerte cambiar. Porque si ya te metiste en el problema y aprendiste de él, digan amén, no me vuelvo a meter en eso. Ya aprendí. Pero hay quienes no aprenden. Oh, bendito Dios. Ni los ratones caen en la misma trampa. ¿Sabía usted eso? Mire, qué linda es la naturaleza. Los investigadores concluyeron que cuando una trampa cae un ratón, esa trampa se tiene que quitar y ponerse otra, porque los ratones siguientes huelen la muerte. Se lo voy a poner de otra manera. ¿Cuántos tienen perritos en su casa? Dale un coscorrón al perro, golpéalo, trátalo mal, a ver si se te vuelve a acercar. ¿Por qué nosotros no aprendemos de nuestros errores? ¿Aló? La trampa huele a muerte y ahí estamos otra vez metidos. Si ya te trató mal, ¿para qué vuelves? ¿O lo trató muy bien el mundo a usted? ¿Le fue bien? ¿Le fue bien en el mundo? ¿Le fue bien en los vicios? ¿Le fue bien en las adicciones? ¿Le fue bien en el adulterio? ¿Le fue bien? No, el mundo, el enemigo paga mal. Paga mal. ¿Por qué volver al lugar de donde Dios me sacó y me libró y me quitó toda atadura y rompió las cadenas y me hizo libre para la gloria de su nombre? No estés otra vez en esclavitud, dice la palabra del Señor. No te echen las cadenas encima. La importancia del cristianismo es el cambio. Cambio. Lo que antes era, ya no lo soy. Y cada día voy mejorando, porque siempre hay espacio para perfeccionar, para mejorar, para crecer, para entender la voluntad y los propósitos de Dios. Entonces Dios en su paciencia nos da tiempo para reflexionar, para arrepentirnos y para cambiar. ¿Siguen aquí? Número 3. Pero surge otro punto aquí. Ya hemos visto cómo Dios muestra su paciencia. Ya miramos cómo la paciencia de Dios se vuelve una oportunidad. Pero aquí viene otra parte. Cuando la paciencia de Dios es abusada. Dios habla, Dios corrige, Dios ama, Dios perdona, Dios da oportunidades, Dios da tiempo. Pero hay quienes se vuelven abusivos con la paciencia de Dios, creyendo que su ira nunca va a llegar y que su juicio lo va a retardar mucho más porque me ama tanto. Y yo te voy a decir algo. Su amor no es, hermanos, no es, ni tampoco su gracia, tampoco es un boleto para ir a pecar, un permiso para ir a hacer el mal. No lo es. No baratees la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene un precio muy alto. Muy alto. Es la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. No puedes despreciarme la gracia. Y aquí viene. El abuso de la paciencia está en esto: que cuando la necedad se apodera de nosotros, ignoramos su voz. Aquí viene. ¿Sabe cuándo sabemos que una persona ha comenzado a caminar mal? Cuando deja de asistir a oír la palabra del Señor. Busca un sinnúmero de excusas: trabajo, familia, actividades.
El Swami, digan amén. Es el domingo cuando están las especiales. Siempre están en especiales. El chinito siempre dice Nali Nanten Plata. Todo lo que dice. Pasan los años y ha costado lo mismo, pero es el domingo el que hay que ir. ¿Siguen aquí? Ahora, ¿por qué se huye a la palabra del Señor? Porque la palabra de Dios es como espada de dos filos. Penetra el alma, el corazón, dice, y hasta los tuétanos. Discierne las intenciones del corazón. Oh, hermano, te toca, te hace reflexionar, hermano. Por eso es que la gente huye al escuchar la palabra. La palabra es luz, y cuando estás en tinieblas, esa luz te comienza a iluminar. Ilumina tu vida, ilumina tu entorno, y te das cuenta que estás sucio. Entonces, ¿qué haces? Huyes de esa luz, de esa palabra, y vas y te vuelves a esconder en las tinieblas, porque en la oscuridad todos los gatos son pardos. Y te escondes de una realidad. Ay, parece que Dios está hablando a la conciencia hoy. Entonces, se ignora su voz. No ignores hoy su voz, como lo hicieron en el desierto, dice por allá Hebreos. No ignores la voz de Dios. Cuando Dios te habla, atiende a su voz, hermano. No te hagas sordo, porque hay consecuencias. Número uno, ignora su voz. Al ignorar la voz de Dios, la rebeldía se vuelve más aguda. Nos volvemos con una voluntad muy personal, impuesta, decidida, en donde no voy a aceptar que venga Dios a cambiar el plan que yo tengo definido. Y esto trae una complicación terrible para la vida, porque Dios conoce nuestro presente, nuestro pasado, pero también conoce nuestro futuro. Quiero que me entienda en esto. Cuando leen los mandamientos, la mayoría de los mandamientos dice no, no, no. Al mundo no le gusta que le digan no, porque los no son límites. No adulterarás, no mentirás, no robarás, no darás falso testimonio. No, 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 no. Ahora, ¿por qué dice Dios no? Porque Dios es muy arrogante y quiere imponernos un formato. No, no es eso. Es que Dios lo hace porque nos ama, y Él sabe que cuando rebasamos los límites nos autodestruimos. Esos no de Dios te cuidan, te guardan, te mantienen dentro del rebaño, dentro del cerco, dentro del corral divino del reino de los cielos. Entonces, la rebeldía es la dureza de la cerviz en cuanto a la actitud y el carácter, que se vuelve impositor y dice, borracho he nacido, borracho yo seré y borracho me he de morir. Ándele pues. Y así le fue al que la cantó, ¿se recuerda? ¿Cómo se llamaba? Se apellidaba Jiménez, Aguas, hermano. Eso cantaba. Y se le concedió. Se le concedió. Porque lo que deseas y lo que quieres te será hecho. ¿Aló? Ese hombre tenía fe. Sí, una fe equivocada en el lugar equivocado, en los deseos equivocados, pero tenía fe. ¿O no cantaba eso? Borracho he nacido, borracho he sido, borracho seré, y ciertamente borracho me dé. Y se murió borracho. Esa es fe. Ahora, su fe, porque Jesucristo es el autor y consumador de la fe.
Su fe es puesta en Cristo. En Cristo he vivido, en Cristo he sido salvo, en Cristo viviré y en Cristo me he de morir. ¡Qué lindo, hermano! Y se le va a cumplir también. Y llegará el momento en que le mirarás cara a cara y estarás en la eternidad con Él. Así que si el Señor tarda su promesa, no te preocupes. Si Él tarda, tú te vas. ¿Cuál es el problema? ¿Aló? Mira cuántos he cafeteado ya. Y es más, aquí no le voy a decir a nadie, pero aquí entre nos, antes de que termine el año, vamos a cafetear otros 2, ¿ok? Santo Dios. Pero el abuso a la paciencia es ignorar su voz. El abuso a la paciencia es rebelarse contra su voluntad. Y tercero, el abuso a la paciencia es creer que el juicio no va a llegar. El juicio viene. Hay un juicio general a la humanidad. Hay un juicio al diablo y sus seguidores. Hay un juicio a la humanidad. Pero hay un juicio que es individual, personal. Dios es justo juez y no tendrá por inocente al culpable. Por eso la Escritura nos enseña que Cristo es la última fórmula de salvación. Si tú desprecias a Cristo, ya no hay salvación. Él es la salvación. No es una forma de salvación, es la única salvación. No puedes ignorarlo. No puedes creer que no vendrá juicio. El juicio viene. Por eso la gente vive en su comodidad. La gente vive en sus propios asuntos. Se olvida de la realidad de Dios. Viven sus vidas como si fueran eternos aquí en la tierra, hermano. No arreglan sus vidas, no arreglan sus familias, no arreglan sus condiciones espirituales. Se aferran a su necedad y a su pecado y se les olvida que viene juicio. Viene juicio. Un día estarás en la presencia del Señor y darás cuenta de todo lo que Dios te dio: vida, salud, familia, hijos, matrimonio, padres, iglesia, ministerio, dones. El abuso de la paciencia del Señor. Y esto nos lleva a un cuarto punto. El cuarto punto es este: si hay abuso de la paciencia, yo quiero decirle que sí hay límites en la paciencia del Señor. La escritura que leíamos dice: Él es lento para la ira, pero grande en. Esa lentitud no quiere decir que no va a llegar, porque aunque el paso sea lento, llega a su lugar, a su meta. Tú puedes decir: tengo muchos años por delante. Aquella parábola del hombre rico: ¿qué haré con mis graneros? Los engrandeceré más. Muchos bienes tienes, alma mía. Regocíjate, gózate, llénate. Y dice la parábola: necio, hoy han venido a pedir ¿qué? Tu alma. Su tiempo llegó, su vela se apagó, se hizo el check out. ¿Aló? Su juicio llegó. Yo entiendo que hay creencias religiosas que le están enseñando que no debes de preocuparte, que al fin y al cabo te dan una remojada en el infierno y después te sacan y te meten al cielo con un par de oraciones o de rezos. Ten cuidado, no te vayas a equivocar, porque la Biblia no enseña eso. La oportunidad es ahorita, es Cristo el que murió.
Lo que te perdona a ti es el sacrificio. Él tomó tu lugar. No hay religión, no hay creencia, no hay persona que te pueda quitar tus pecados. Es Cristo el que lo hace. Por eso te predicamos a Cristo. Es la oportunidad, la paciencia y la salvación de Dios para tu vida. Entonces, la paciencia de Dios tiene sus límites. Y cada uno tiene una marca de límite de parte de Dios, porque ya leíamos que no tendrá por inocente al culpable. El tiempo tiene sus límites. Dios no está sujeto a tiempo. Él es el creador del tiempo. Pero el tiempo puede ser dos cosas para ti. Puede ser tu aliado o puede convertirse en tu enemigo. ¿Cuándo el tiempo es tu aliado? El tiempo es tu aliado cuando estás esperando en Dios, porque las cosas vendrán, porque Dios cumplirá promesas, porque tú estás esperando en el Señor, porque tu salvación es segura. Se vuelve tu enemigo el tiempo cuando no caminas en la fe y en el conocimiento del Señor, y el tiempo se agota. Y no estoy hablando de que la muerte llega a tu vida, pero estoy hablando que Dios establece oportunidades de reconciliación, oportunidades para servir, oportunidades para amar, oportunidades para hacer las cosas bien. Pero en algún momento estamos tan descuidados, tan absortos por las cosas del mundo, que perdimos la ventana, perdimos la oportunidad, perdimos la visitación de Dios. Y el tiempo pasó y no resolviste lo que tenías que resolver en tu vida. Llega el momento cuando entonces ya llega tu checkout. Y entonces en tu reflexión dices: hubiera hecho aquello, hubiera hecho esto, hubiera servido, me hubiera ubicado más en amor a ti, Señor, que en mi trabajo personal. Dios habla. Y Dios tiene tiempo límite para ti. Tiene limitado tu tiempo. En esta tierra no eres eterno. Se lo voy a poner de una manera más fácil todavía. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Cada día que Dios te da es una oportunidad para bendecir, para cuidar, para educar, para ser ejemplo, para orar, para dirigirlos, para ayudarles. Y cada día que pasa es un día que se usó o se desperdició. Tu hijo no es el mismo, tu hija no es el misma persona de hace un año. No es igual. Antes los tenías en tus brazos, hoy viven independientemente. La oportunidad se fue. Santo Dios. Qué tremendo, hermano. Bendito sea el Señor. Se perdió. Y por eso es que la gente vive fuera de tiempo, porque ya perdió su tiempo. Perdió la oportunidad y la paciencia de Dios. El viejo quiere sentirse joven. El joven quiere actuar como viejo. ¿Sí me están entendiendo? El soltero se quiere casar, el casado quiere estar. El pobre quiere ser rico, el rico quiere ser más rico. Desubicados completamente, porque el tiempo
lo perdió en la oportunidad y en la paciencia de Dios. Y se quiere revivir algo que ya pasó. ¿Cuántos años tienes? Aunque te el tiempo ya pasó. Y la gravedad hace su trabajo bien. Todo se cae. Y tú también, mira. Por ello es importante no ir sobre los límites de la paciencia de Dios. El tiempo que te fue dado tiene sus límites. El niño creció cuando fue bebé, después fue adolescente, después fue joven, ahora es adulto. Las oportunidades pasaron. Vive tu momento, vive tu tiempo, aprovecha la oportunidad y aprovecha la paciencia de Dios, que Dios se perfecciona en hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dios se perfecciona en el perdón, en el amor, en la restauración. Dios hace cosas maravillosas el día de hoy. No vivas en el fracaso del pasado. No vivas con la incertidumbre del futuro. Vive en tu presente, hermano, en la oportunidad y en la paciencia que Dios te dio hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de restauración. Hoy es el día de ir a abrazar. Hoy es el día de perdonar. Hoy es el día de estar con ellos, grandes o pequeños, bebés o adultos. Hoy es el día. Es la paciencia y la oportunidad de Dios dentro de sus límites de tiempo. ¿Me deja terminar ya? Porque en este punto, los límites de la paciencia nos enseña algo bien importante. No habrá excusa. No habrá excusa. Nadie se podrá excusar. Somos los más, nos pintamos solos para excusarnos. Cada vez que queremos justificar un acto, un error, una falta, hermanos, somos buenísimos para establecer una excusa de por qué no lo hicimos. Es que él fue, es que aquello, es que la iglesia, es que el pastor, es que los hermanos, es que esto, es que sucedió aquello. Y siempre andamos culpando a todo lo que está en nuestro entorno. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, no habrá ninguna excusa válida. Por eso es que antes de que Dios me llame, Él tiene que ser mi abogado para que no se vaya a convertir en mi juez. Y el abogado es el que te restaura, el que te sana, el que te perdona, el que te cambia. No habrá excusa. No hay excusas. Terminamos. Romanos 15, versículo 4 al 6. ¿Siguen aquí todavía? ¿Alguien se enojó el día de hoy? La semana que entra es campaña con nuestra hermana Roxana. Van a venir. Después de esta, pastor, no sé si vuelva, pero bueno, ojalá y esté aquí, hermanos. Romanos 15, 4. Porque cuando golpea la conciencia de la gente, ya, ¿verdad que sí? Ya no vuelve, ya. No, ahí sí me suenan. Romanos 15, 4, ya lo tienen. Dice la escritura: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de ¿qué, hermano? Mire que hasta las escrituras tienen paciencia con nosotros, porque la palabra de Dios es viva, es un elemento vivo, es algo orgánico, espiritual. Por eso dice la escritura que todo lo que fue creado por su palabra.
Dijo hágase y fue hecho. ¿Me están comprendiendo? Y luego Juan dice, y ese verbo vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra encarnada. Qué linda la escritura. Bueno, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Versículo 5, por favor, hermanos. Pero el Dios, ¿qué dice su Biblia? Y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Jesús, para que unánimes a una voz glorifiques al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí te quiere llevar la paciencia de Dios. Él quiere consolarte de todo lo que has sufrido, todo lo que te ha dolido. Él con su paciencia te está esperando. ¿Para qué? Para unirte al cuerpo de Cristo, para que juntos adoremos y glorifiquemos al Señor, hermano. Amén, hermanos. Termino con esto. La paciencia es para salvación. Ahí mismo Pedro, después de la escritura primera que leíamos, hermanos, pero ahora en segunda de Pedro 3:14, el versículo 14 vuelve a repetir esta misma idea, este mismo concepto, diciéndonos en el versículo 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para... No quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. El que por su gusto muere hasta la que, algo así. Esa que cantaba antes, ¿eh? Amados del Señor, la salvación ya no depende de Dios, ya Dios la otorgó. Ahora la salvación depende del que la recibe, el que la acepta, al que cree. Porque la salvación es por fe y por gracia de nuestro Señor. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, hermanos. Y él escribió sobre la gracia, sobre el perdón, sobre el sacrificio, hermanos. Él nos da un claro entendimiento de lo que significa verdaderamente aceptar a Cristo y recibirle en el corazón y confesarle con los labios, y que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida, amados del Señor. Salvación. Dios es paciente, pero la paciencia tiene sus límites. Amén, santos. Vamos a orar, pónganse de pie, por favor.